Buenas noches muchachos, que el Señor les bendiga. Hoy en nuestro encuentro semanal de hombres del grupo hogareño y grabé de manera especial este video para ustedes y les comparto aquí, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, la otra vez hablamos de la creación del hombre, estamos estudiando la creación del hombre en el sentido de que de la, del género humano, ¿verdad? De la raza humana. No me estoy refiriendo con esto no me estoy refiriendo con esto al ser humano, al hombre específicamente, al ser humano en general, ¿verdad? Al género humano. Y la otra vez hablamos de la creación y hoy hablamos de la caída de Adán. Según su propio propósito y beneplácito, Dios creó a Adán y a Eva y les mandó que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal. La obediencia resultaría en una vida de compañerismo con Dios y una continuación de su reino exaltado sobre la creación. La desobediencia resultaría en la muerte espiritual y física, con todas las maldades que la acompañarían. Adán y Eva fueron tentados y desobedecieron el mandamiento. Como resultado de su desobediencia, su compañerismo con Dios fue roto y cayeron de su estado original de justicia y santidad. Esta es la consecuencia devastadora de la desobediencia de Adán. No solo, no solo le afectaron, sino que resultaron en la caída de toda la raza humana. Aunque las escrituras no contestan todas nuestras preguntas con respecto a esta doctrina, ellas afirman claramente que el pecado y la culpa de Adán han sido imputados o acreditados a todos sus descendientes y que todos los hombres sin excepción entran en el mundo, en este mundo, llevando la naturaleza caída de Adán y manifestando la hostilidad de Adán hacia Dios. La caída de Adán. Después de que Dios creó a Adán a su imagen, Él le mandó: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una fuerte advertencia siguió a esa prohibición, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17. La obediencia de Adán resultaría en un estado continuo de bendición ante Dios. Su desobediencia resultaría en su muerte. En Génesis 2:16 al 17 se encuentra el mandamiento y la advertencia que fueron dados a Adán. Leemos el texto hasta que hayamos familiarizado su contenido y luego podremos contestar algunas preguntas. Y podemos ir al texto, Génesis capítulo 2, versos 16 al 17, dice lo siguiente. A ver. Acá tengo Génesis capítulo 2. Denme un segundito, por favor. Génesis. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Más claro agua. Y la pregunta es, según el versículo 16, ¿qué privilegio le concedió Dios a Adán? Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Todo lo que está acá en el Edén, todo vos podés comer. Absolutamente todo. Podés disponer, podés comer, podés trabajar, podés administrar, podés multiplicarte, podés jugar, ser feliz, experimentar placer. Come de
todo lo que quiera. Todo esto fue creado para que vos como ser, como creado a mi imagen, le dijo Dios, puedas comer. Ese fue el privilegio que Dios le concedió a Adán. ¿Cómo demuestra este privilegio? ¿Cómo demuestra este privilegio que Dios se preocupaba por Adán y no se descuidó de sus necesidades? Demuestra claramente en el sentido que en ningún momento Dios le prohíbe comer a Satanás. Dios no está tratando de prohibir que él supla sus necesidades. Al contrario, está permitiendo y queriendo que él coma todo lo que necesite para alimentar su cuerpo y para entender que es un privilegio para Dios ser bendecido con toda la creación. Segunda pregunta, ¿qué prohibición le dio Dios a Adán? Según el verso 17, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Esta fue la prohibición tajante, no comerás. Del árbol de la ciencia, no comerás. Es una prohibición que parece tan clara, tan absoluta, que cualquier ser humano en nuestros días diría, bueno, hubiese sido mejor no comer realmente si era tan claro así. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó. En Génesis 3, versículos 1 al 6, se encuentra el relato bíblico de cómo Adán y Eva fueron tentados a desobedecer el mandamiento de Dios. Lee el texto hasta que te hayas familiarizado con su contenido y luego contesta las siguientes preguntas. Vamos a mirar un poco. A ver. Génesis 3, versículos 1 al 6, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y a la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el versículo 1, las escrituras declaran que una serpiente literal tentó a Eva. Según Apocalipsis 12, 9 y 22, ¿quién estaba obrando en y a través de la serpiente? Vamos a mirar Apocalipsis 12, 9 y 22. Apocalipsis 12, 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego Apocalipsis 22 dice así, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ¿quién estaba obrando en y a través de la serpiente? Satanás, el diablo, claramente. Según los versículos 4 y 5, ¿qué le prometió Satanás a Eva?
Veamos, capítulo 3 de Génesis, versículos 4 y 5. Dice así: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás le prometió a la mujer que cuando comían del fruto iban a ser abiertos sus ojos y que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Según el versículo 6, ¿cómo respondieron Eva y Adán a la tentación de Satanás a través de la serpiente? Y acá está la respuesta de Adán y Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cuando Satanás le promete esto, ellos miraron el árbol y quedaron alucinados y dijeron: esto es algo bueno, maravilloso. Y que era agradable a los ojos. No todo lo que es agradable a los ojos es bueno verdaderamente. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En Génesis 3, 7 al 10 se encuentran los resultados inmediatos de la desobediencia de Adán y Eva. Consideremos el texto y luego escribamos algunos pensamientos, o pensemos, escuchemos cuáles fueron los resultados de la desobediencia. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, al conocer que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Inmediatamente cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículos 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? La condición natural del ser humano sin Cristo, sin Dios, es que se esconde de Dios. Hasta que Dios sale a nuestro encuentro y nos llama: ¿dónde estás, Luis? ¿Dónde estás, Isaí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú?, le dijo Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Con un solo acto de desobediencia, Adán y Eva cayeron de su estado original de santidad y justicia a un estado de corrupción moral. Su corazón y mente perdieron su pureza original y llegaron a estar avergonzados y manchados los delantales que hicieron de las hojas de higuera. Fue un intento débil e inútil de esconder su pecado y corrupción. El pecado siempre resulta en temor y separación de Dios. El hombre pecador corre de la santa presencia de Dios y teme su justo juicio. Tremendo está esto, ¿no? Habiendo considerado los resultados inmediatos de la desobediencia de Adán, ahora consideremos los juicios divinos que cayeron sobre la serpiente, Eva y Adán. Leamos Génesis 3, 15 al 24 y hagamos una descripción de los juicios que nos han afectado a todos. El juicio divino sobre la serpiente, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás,
y polvo comerás todos los días de tu vida. Ese fue el juicio sobre la serpiente. Ahora el juicio divino sobre la mujer. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, en tus preñeces, en tu embarazo. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La frase tu deseo será para tu marido posiblemente denota lo siguiente. Primero, la relación de la mujer con su esposo sería marcada por un fuerte anhelo y la falta de satisfacción. La mujer que buscó independencia del hombre ahora tendría un anhelo excesivo por el hombre. La relación entre el hombre y la mujer sería marcada por el conflicto. La mujer intentaría dominar a su esposo y su esposo ejercer autoridad sobre ella. Luego viene el juicio divino sobre el hombre, sobre Adán, quien nos representa ahí en el Edén. 17 al 19. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Incluido en el juicio divino sobre la serpiente, en Génesis 3:15 se encuentra una de las promesas más grandes de la salvación de toda la Biblia, el versículo 15. Esta promesa ha sido llamada el Protevangelium. La palabra latina proto es igual a primero más evangelium. Protoevangelium. Evangelium es evangelio. Escribamos o pensemos algo relacionado a esto. Jesucristo es la simiente de la mujer, María. En la cruz, Satanás hirió el calcañar de Jesús. Cristo fue herido, pero no de muerte, no mortalmente. Él resucitó de los muertos. En la misma cruz, Cristo hirió a Satanás en la cabeza. Satanás sí fue herido mortalmente. Él fue eternamente derrotado. Preguntas importantes acerca de la caída. El relato bíblico de la caída provee la única explicación adecuada del actual estado del hombre y la maldad que nos rodea. También es sobre este trasfondo tan oscuro que la gloriosa misericordia y gracia de Dios resplandecen. Solo a la medida que comprendemos la tragedia de Adán y su condenación, podemos comprender algo de la gloria de Cristo y su Evangelio. En nuestro estudio de la caída, nos enfrentamos con algunas de las más importantes y complejas preguntas teológicas de todas las Escrituras: el origen de la maldad, la naturaleza del libre albedrío humano, la soberanía de Dios y su propósito eterno. Aunque nunca podremos sondear las profundidades de estos temas, es necesario y nos conviene esforzarnos a entender todo lo que podamos en lo siguiente. Consideraremos 3 preguntas. ¿Cómo puede caer moralmente un ser santo y justo? ¿Ordenó, o sea, predestinó Dios la caída? También, ¿cuál es el propósito eterno de Dios en la caída? ¿Cómo pudo caer Adán? Las Escrituras afirman que la caída no fue el resultado de alguna falla del Creador. Todas las obras de Dios son perfectas. Deuteronomio 32:4 dice esto, y podemos leer: Deuteronomio 32:4.
Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Él no puede ser tentado. Santiago 1:13 dice eso. Y veamos. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, por el mal, ni él tienta a nadie. Tampoco él tienta a otros con el pecado. La caída fue la culpa de Adán. Como Eclesiastés 7:9 declara, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones. A la luz de esta verdad se encuentra uno de los más grandes problemas teológicos en todas las escrituras. ¿Cómo fue posible que dos criaturas creadas a imagen de Dios llegaran a escoger el mal sobre el bien? Adán y Eva tenían una verdadera inclinación hacia el bien y no había nada corrupto y malo en ellos. ¿Qué podría ser atraído por la tentación? Su caída va más allá de la comprensión humana. A través de la historia ha habido muchos intentos de explicar la caída de Adán, pero ninguno sin limitaciones o problemas. Por lo tanto, debemos contentarnos con la simple verdad de las Escrituras, que aunque Dios hizo al hombre justo y santo, Él era todavía finito y mutable, sujeto a cambios, y capaz de elegir de una manera contraria a la voluntad de Dios. De hecho, ese fue el resultado. Siguiente pregunta, ¿ordenó Dios la caída? La palabra ordenar significa poner en orden, arreglar o nombrar. Otras palabras que llevan un significado parecido son decretar, determinar, predeterminar, predestinar. ¿Determinó de antemano Dios que la caída sucediera? La respuesta es sí. Pero es sumamente importante que entendamos lo que esta respuesta significa y lo que no significa. Al decir que Dios ordenó la caída, no significa que Dios forzó a Satanás a que tentara a nuestros primeros padres, o que Dios los manipuló para que desobedecieran sus mandamientos. Lo que ellos hicieron lo hicieron voluntariamente. Dios es santo, justo y bueno. No es el autor del pecado. Él no peca, no puede ser tentado por el pecado y no tienta a nadie para que peque. Al decir que Dios ordenó la caída significa que esta iba a suceder sin duda. La voluntad de Dios fue que Adán fuera probado y que se mantuviera firme o cayera sin la ayuda divina que podría haberlo protegido para que no hubiera caído. Dios podría haberlo prohibido a Satanás que tentara a Eva, o podría haberles dado a Adán y Eva la gracia necesaria para resistir y triunfar sobre la tentación. Por medio del testimonio de las Escrituras entendemos que Dios no lo hizo. Finalmente, al decir que Dios ordenó la caída significa que fue parte de su eterno plan. Antes de la fundación del mundo, antes de la creación de Adán y Eva y la serpiente que los tentó, antes de la existencia del Edén y el árbol de la ciencia, Dios ordenó la caída para su gloria y para el bien de su creación. Dios no permitió que nuestros primeros padres fueran tentados y luego esperó para responder en base a esa decisión que ellos tomaran. Él no miró hacia el futuro y vio la caída. Más bien la caída fue parte del eterno plan de Dios. Y Él predeterminó o predestinó que sucediera. La pregunta que inmediatamente se presenta ¿es Dios el autor del pecado? Debemos contestar a esta pregunta con un fuerte no. Dios no es el autor del pecado y tampoco manipula a los hombres para que pequen contra Él. Aunque Él predestinó de alguna manera o predeterminó que la caída sucediera, Él también predestinó que sucedieran a través de las acciones voluntarias de Satanás, Adán y Eva,
Aunque nuestras mentes finitas no pueden comprender plenamente cómo Dios puede ser absolutamente soberano sobre cada evento de la historia y sobre cada acto del individuo, sin destruir la libertad individual, las escrituras abundan con ejemplos que demuestran que es verdad. José fue vendido como esclavo, como resultado del pecado voluntario de sus hermanos, pero al final José declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. El Hijo de Dios fue crucificado como el resultado del pecado voluntario y hostilidad de los hombres contra Dios. Pero aún así, Dios había ordenado o predestinado la muerte de Cristo antes de la fundación del mundo. Hechos 4, 27 y 28 y 1 de Pedro 1, 20. Vamos a mirar. Hechos 4, 27 y 28. Dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejos habían antes determinado que sucediera. Y luego 1 Pedro 1:20. 1 Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En las Escrituras leemos: Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Hechos 4, 27 y 28 ya hemos leído: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. A ver. En las Escrituras entonces vemos que Dios ordena o predetermina que un evento ocurra, pero a la vez Él lo lleva a cabo a través del pecado voluntario de los hombres, sin ser el autor de su pecado o sin manipularlos en contra de su propia voluntad. Los hombres impíos voluntariamente clavaron a Jesucristo en la cruz, fueron responsables por sus acciones, pero a la vez todo este evento se llevó a cabo según el plan predestinado de Dios. La caída de Satanás y la caída de la raza humana a través de Adán y Eva fueron el resultado de su propio pecado, por el cual fueron responsables cada uno. Y aún así los eventos sucedieron según lo que Dios había ordenado y predeterminado o predestinado el plan de Dios. Dios ha decretado un plan grande y eterno para su creación y ha ordenado cada evento en la historia, por medio del cual este propósito se llevará a cabo. Nada, ni aun la caída del hombre o la muerte del Hijo de Dios, sucedieron aparte del decreto soberano de Dios. Romanos 11, 33 al 36 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito eterno de Dios en la caída del hombre? Creo que esta es la última respuesta de la noche, la última pregunta de la noche, digo. La revelación plena de los atributos de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios en la caída del hombre? La revelación plena de los atributos de Dios, la revelación plena de las glorias de Cristo y la revelación plena de la dependencia del hombre.
habiendo demostrado que la caída fue el resultado de la desobediencia libre de la criatura y a la vez según el eterno propósito de Dios, ahora es necesario que busquemos entender cuál fue aquel propósito. A la luz de la maldad y el sufrimiento que han sido el resultado de la caída, podría ser difícil aceptar que hay un propósito bueno. Sin embargo, el decreto de Dios nos garantiza que es así. Sabemos por medio de las Escrituras que la creación del universo y la caída del hombre, la nación de Israel, la cruz de Cristo, la iglesia, el juicio de las naciones, etcétera, etcétera, tienen un propósito grande y final. Que la plenitud de los atributos de Dios se revelan a su creación y que su creación puede conocerlo y glorificarlo y gozarse, que uno pueda gozarse plenamente en Dios. Entonces la revelación plena de los atributos de Dios, Dios creó el universo para ser un escenario sobre el cual Él pueda demostrar la infinita gloria de su persona y sus atributos, para que su creación pueda conocerlo, adorarlo y gozarse en Él. Muchos han dicho que la caída del hombre es el cielo oscuro sobre el cual las estrellas de los atributos de Dios resplandecen con más grande intensidad de gloria. Es solo a través de la caída y la manifestación de la maldad que el carácter de Dios puede ser conocido en plenitud. Cuando el cristiano adora a Dios, ¿cuáles son los atributos de Dios que le son más apreciados? ¿No son la misericordia, la gracia y el amor incondicional de Dios? ¿No son estos atributos divinos los que se encuentran con más frecuencia en los grandes himnos de la iglesia? Pero ¿cómo podríamos conocer estos atributos sino a través de la caída del hombre? El amor incondicional solo puede ser manifestado a hombres que no cumplen condiciones. La misericordia solo puede ser manifestada a hombres que merecen condenación. Y la gracia solo puede ser concedida a hombres que no han hecho nada para ser dignos de ella. Nuestro estado caído es nuestra culpa, por la cual debemos asumir plena responsabilidad, pero a la vez es en el oscuro escenario de nuestro estado caído que la gracia y misericordia de Dios toman el centro del escenario y alumbran a un público de hombres y ángeles. Es en la salvación de hombres caídos que la sabiduría, gracia y misericordia de Dios se revelan, no solamente a los hombres, sino a cada criatura en el cielo y en la tierra y el infierno. Efesios 2:7 y Efesios 3:10. Leamos. Efesios 2:7. Dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Luego Efesios 3:10 dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La revelación plena de las glorias de Cristo, la obra más grande de Dios, es la muerte y resurrección del Hijo de Dios para la salvación de su pueblo. Si alguna vez hubiera un caso en el cual el remedio valiera la pena de la enfermedad, es en este caso. Un tenue resplandor de la gloria de Dios en la cruz de Jesucristo vale 10.000 caídas en 10.000 mundos. Pero si el hombre no hubiera caído, entonces nunca habría ningún Calvario, ningún Salvador. El evento que más explica a Dios, Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo,
que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Que nos atrae más a Él, el evento que más explica a Dios, que nos atrae más a Él, Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice. Gloria a ti, Señor. ¿Y qué más nos mueve a amarle? 1 Juan 4:10 y 19. 1 Juan 4:10 y 19. Dice así. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Se nos habría quitado, ¿quién podría tomar su lugar? Entonces, el evento que más explica a Dios, que más nos atrae a Él y que más nos mueve a amarle, se nos habría quitado. ¿Qué podría tomar su lugar? ¿Qué otros medios podrían haber sido usados para demostrar la infinita misericordia de Dios? Cristo crucificado es el gran tema de cada himno, sermón, conversación, pensamiento. Sin la caída, la redención nos sería desconocida. Seríamos como los ángeles anhelando mirar algo que nunca habríamos experimentado. Primera de Pedro 1:12. Y voy terminando. Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es un error, aún una blasfemia, sugerir que la cruz de Cristo fue un mero plan B, que fue empleado solo porque Adán tomó una decisión errática en el Edén. La cruz es el evento principal al cual todas las otras obras de la providencia de Dios señalan. Todo se encuentra a la sombra de la cruz, en un sentido. La cruz era necesaria por causa de la caída, pero en otro sentido, la caída fue necesaria para que las glorias de Dios pudiesen ser plenamente conocidas en la cruz de Cristo. Por último, la revelación plena de la dependencia del hombre. Una de las más asombrosas verdades acerca de Dios es que Él es absolutamente libre de necesidad o dependencia. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad no dependen de nada o nadie fuera de sí mismo. Él es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosustentador, autosuficiente, independiente y libre. Todos los demás seres derivan su vida y bienestar de Dios, pero todo lo que es necesario para la existencia y perfecta felicidad de Dios se encuentra en Él mismo. El universo no solamente fue creado por Dios, sino que también depende del poder continuo de Dios para sostenerlo y preservarlo. Si Él retirara su poder por un momento, el mundo se convertiría en caos y destrucción. Esta misma verdad se aplica al carácter de los seres morales, ángeles y hombres, Adán en el paraíso y Satanás en el cielo. Aunque fueron creados justos y santos, no pudieron continuar en tal estado sin la gracia sustentadora y preservadora de Dios. ¿Cuánto menos podríamos nosotros estar firmes
y cuán rápido caeríamos sin la misma gracia. La caída provee el ejemplo más grande de nuestra necesidad constante de Dios. Si no podemos continuar existiendo más allá que el próximo respiro, excepto por la providencia de Dios. ¿Cuánto menos podemos perseverar, en los caminos de justicia y santidad apartados de su gracia? Con esto nos quedamos por hoy. Me gustaría orar contigo, varón. Me gustaría orar entendiendo que nuestra dependencia de Cristo es absoluta. Que entendemos el motivo por el cual Dios ha permitido la caída. Y era en primer lugar para la gloria de Dios, para poder conocerlo, amarlo, para que los atributos de Dios tengan una revelación total y para que entendamos, para que Cristo sea glorificado y para que entendamos cuán dependientes somos de Él. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa reunión de varones. Gracias por la oportunidad maravillosa de encontrarnos por estos medios digitales. Pedimos, Señor, que en tu infinita gracia y misericordia nos llenes de tu presencia, nos llenes de tu gracia, de tu poder. Nos ayudes, Señor, a entender a profundidad lo que estamos aprendiendo y a internalizar en nuestro corazón, sobre todo como varones que tanto necesitamos ser conscientes de las verdades espirituales para transformar nuestro mundo con la predicación del Evangelio, de la cruz de Cristo, que para algunos es locura y para nosotros es el poder de Dios. Te alabamos y te bendecimos en tu nombre santo, Señor. Amén y amén.